Bienvenidos a nuestra clase virtual de estadística descriptiva del programa Trabajo Social segundo semestre. Les habla Jorge Taján Cuentas, miembro del grupo el cual está conformado por Liliana Izquierdo, Damián del Toro y mi persona. Este ejercicio práctico que nos permitirá entender cómo se calcula el rango, el número de clases y la amplitud en un ejercicio de estadística que le estaremos exponiendo más adelante. El ejercicio trata sobre la altura de algunos árboles, nos presentan 36 datos y de ahí vamos a hacer los respectivos cálculos. Estamos presentando esta evidencia audiovisual a nuestra profesora Jessica María Chavarría Múnera. Espero que sea bastante comprensible y que utilicemos la estrategia pedagógica ideal para poder entender este tema. A continuación les estamos mostrando el ejemplo del cual les estuve hablando anteriormente sobre una reserva natural donde se registran la altura de los árboles desde los más antiguos del lugar. Ahí deberemos encontrar o calcular el rango, el número de clases y la amplitud. El ejercicio propuesto nos está suministrando unos datos de muestra donde cada uno de estos datos, estos valores numéricos representan unas alturas. Podemos observar que existen datos repetidos, esto quiere decir de que hay árboles con el mismo tamaño. Para desarrollar el siguiente ejercicio debemos observar los datos. Con estos datos nos damos cuenta que son 36 datos, es decir, 36 árboles, y que están desordenados. El transcurrir de esta presentación vamos a observar el paso a paso de cada uno de lo necesario para realizar el presente ejercicio. Más sin embargo, existen otros métodos y otras formas que, aunque no estén plasmadas en la diapositiva, es bueno mencionarlas. Por ejemplo, es bastante recomendable que los datos estén ordenados de forma ascendente, porque así nos permite más fácil identificar el tamaño de la muestra y nos permite también para ejercicios prácticos de tabla de distribución de frecuencias, que es un tema que está bastante ligado a lo que estamos conversando hoy. En el paso 2 calculamos el rango, pero primero daremos la definición de rango. El rango se define como la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo en un conjunto de datos, es decir, el valor numérico más alto menos el valor numérico más pequeño o con. Entonces aquí identificamos que el valor más alto es 60. Aunque observamos dos datos con el mismo valor numérico, es bueno resaltar que se toma es la muestra del dato con mayor valor numérico sin importar el número de veces que se repita. ¿Por qué? Porque necesitamos hallar un rango. Como vemos aquí en el recuadro azul, podemos observar que el rango es una distancia o una medida que hay entre el dato menor y el dato mayor. En este caso, cuando realizamos la operación aritmética, podemos calcular que el rango sería igual a 60, que es el valor máximo, menos 10, que es el valor mínimo. 60 menos 10, como lo estamos observando aquí, nos da un total de 50. Entonces, por lo tanto, el rango en este caso, para estos datos que tenemos aquí, sería 50. Valor máximo menos valor mínimo. Hago énfasis en decirles que no importa cuántas veces se repiten los datos. Siempre tomamos el mayor menos el menor en la muestra. Ahora, en el paso siguiente, el paso 3, vamos a calcular el número de clases. El número de clases es una ecuación o una fórmula que fue calculada por el señor Everardo Gestup cuando tenía 44 años de edad. Por lo tanto, esta fórmula se conoce como la regla de Sturges, que es el método para reconocer el número de clases. El número de clases o la regla de Sturges nos dice que el número de clases es igual a 1 más 3.3 o 3.32 si queremos ser más exactos, del logaritmo de n,
donde n representa el total de datos de la muestra. Recuerden ustedes que en la diapositiva anterior había un recuadro donde teníamos 6 filas con 6 columnas, es decir, teníamos 36 datos. Estos 36 datos es el número de la muestra. Entonces hacemos el cálculo matemático, que sería número de clases es igual a 1 más 3,32 logaritmo de la muestra, en este caso 36. Al realizar toda esta operación matemática, tenemos que el valor nos da 6.166, pero debemos redondear al número entero más próximo. Como aquí tenemos 6.1, el número entero más próximo es 6. Si aquí tuviéramos 6.6, el número entero más próximo es 7. Es bueno tener en cuenta este dato cuando estemos calculando el número de clases. Después de tener el número de clases, procedemos a hallar el último valor que estamos calculando, el cual es la amplitud. Anteriormente calculamos el rango y calculamos el número de clases para poder calcular la amplitud, ya que estas dos variables hacen parte de la fórmula de la amplitud, que nos dice amplitud es igual al rango entre el número de clases o el número de intervalos. En este caso, la fórmula se calcula como A, que es el rango, que nos dio 50, recuerden de 60 menos 10, donde 60 era el valor máximo y 10 era el valor mínimo, entre 6, que fue el resultado de la regla de Sturge, que es el número de clases, que era K igual a 1 más 3,32 por el logaritmo de 36, que era la muestra. Al realizar este cálculo, hacemos 50 entre 6, o 50 dividido entre 6, nos da un resultado de 8,33. Volvemos a redondear al entero más próximo, como es 8.3, el entero más próximo es 8. Entonces, espero que les haya gustado hasta ahora lo que les hemos estado explicando, pero en conclusión, en resumen, ¿para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para distribuir, como vemos en esta imagen, para observar la distribución de las alturas de los árboles. Esta información nos sirve para futuros análisis estadísticos. Cabe resaltar que lo que hemos hallado el día de hoy es el rango, que nos dio 50, el producto de 60 menos 10, 60 valor máximo en la muestra, el valor numérico máximo en la muestra menos el valor mínimo, que fue 10, nos dio 50. El número de clases, que nos dio 6.133 aplicando la regla de Sturge, y la amplitud, que fue igual al cociente de 50 y 6. 50 entre 6 nos dio 8.33, redondeamos la cifra y nos dio 8. Espero que les haya gustado este pequeño clip de video y que hayamos utilizado la metodología pedagógica suficiente para poder hacernos entender. Muchas gracias, y como hoy es 14 de mayo, queremos darle un feliz Día de las Madres a todas estas mujeres luchadoras que nos estarán viendo próximamente en futuros videos.